Le cedo la palabra al hermano Ricardo Bonilla, que tiene como 4 o 5 preguntas, pero entonces le voy a pedir el favor de que inicialmente haga 2, y si alguna persona tiene otra pregunta, respondemos la pregunta pues de otra persona y continuamos con las preguntas del hermano Ricardo Bonilla en caso de que no haya más preguntas. Le pido por favor, hermano Ricardo, que abra su micrófono y nos exprese sus inquietudes de manera oral. Adelante, hermano. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por escucharme y darme la oportunidad de preguntar. Yo en este momento traigo 2 preguntas, estoy preguntando en el chat, pero tengo 2 preguntas. He entendido que la idea de Elohim es una idea plural cualitativa y no cuantitativa. No comprendo el concepto de plural cualitativo cuando plural me lleva inmediatamente a la cantidad. Entonces no entiendo plural cualitativo. Y lo otro es, esto me dice, pues el hermano Jesús, decía que Yahvé es Jesús, es el Dios de Israel, el Dios, sí, asignado a Israel. Pero Jesús se hace el Salvador del mundo. Entonces, esa es la parte que no entiendo. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta, Ricardo. Excelente. Primero, lo de el Elohim cualitativo y cuantitativo. Primero, yo soy muy partidario de ver los paralelismos culturales de la palabra. De hecho, la expresión Elohim tiene un hermano, por así decirlo, semítico, que es el ugarítico. Cuando usted lee el lenguaje ugarítico, ve que la expresión il y ilim, que es de donde podría venir específicamente el término Elohim, es plural, pero se refiere al plural en cuanto al contexto del que está hablando. Cada vez que aparece la expresión il o ilín, se está refiriendo al dios él o a su concilio o asamblea. Ese es el punto. Ya pensar por eso es que escribí, hay un artículo exhaustivo de esto del plural majestático, que es mi opinión personal sobre el plural majestático. Lo llamo el problemático programa estático porque no solamente ocurre con Elohim, aparece con muchos otros términos. Por ejemplo, Eclesiastés 12:1 llama a los creadores. Dice, acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud, Boreija. Lo interesante es que si está en plural, ¿por qué me lo pones en singular? De hecho, la Septuaginta trató de corregir esto y lo colocó como gran creador. Error. No dice eso. Eso está así en el texto masorético, tal cual. Y se mantiene en muchos otros textos. Entonces, esta pluralidad que se quiere negar, hay un libro, creo que es de Thomas Rohner, y por cierto, por ahí vieron el autor del libro Dios y Dioses, ese mismo es, no Thomas, sino el que colocaron en el chat, pasa que se me olvidó. Este libro se llama Monoteísmo y Poder, ¿ok? Te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque muestra cómo hubo una intención de negar la existencia de otros dioses, del enoteísmo al monoteísmo, es otro artículo que tengo dentro de la escuela, donde literalmente se buscó negar la existencia de otros dioses para darle preeminencia al Dios de Israel. Entonces, a partir de esto se crearon una serie de normas, ¿ok? Hubo un rabino que en los primeros siglos dijo que estaba maldito todo aquel que utilizara el término Benei Ha Elohim según el sentido ugarítico. Benei Ha Elohim significa hijos divinos o hijos de los dioses. Por eso es que yo discuto tanto con las personas que me interpretan en Génesis 6 o me colocan en Génesis 6 como hijos de Dios. De hecho, tengo un Tanaj, el Tanaj JPS, es un Tanaj judío en inglés que dice seres divinos allí en Génesis 6. Los Benei Elohim lo traduce como seres divinos. Entonces es evidente que hay una pluralidad que ellos entienden y por lo tanto para evitarse problemas con su monoteísmo lo traducen de una forma parafraseada, pero están admitiendo que hay una pluralidad en el término. Joshua, discúlpame, hacemos un breve paréntesis para aclarar cierta terminología que de pronto no está clara para muchos hermanos. Cuando nos referimos a la Tanaj, nos referimos a lo que eso lo vamos a explicar después detenidamente, pero para efectos prácticos, cuando nos referimos a Yahvé, es una pronunciación diferente de Jehová o lo que se denomina el tetragramatón, las 4 letras hebreas con las que se escribe en el antiguo pacto en idioma hebreo,
para que no se pierdan por ese lado. Y Tanakh es básicamente como le denominan los judíos a lo que los cristianos llamamos antiguo pacto. Antiguo pacto. Esa es una precisión que quería hacer para que de pronto no se pierdan algunos hermanos. Adelante, Joshua. Gracias. Bueno, pero más o menos por donde lo mantenía, que era la idea de plantear el monoteísmo acérrimo, una idea que más o menos puede ser una evidencia fuerte y directa, es precisamente la Septuaginta. Yo no quería hablar mucho de la Septuaginta porque de hecho es mejor que Lucas la exprese mejor que yo, que es el texto griego hecho en Alejandría sobre la Tanaj judía. O sea, me refiero a la Torá primeramente. Primero fueron los primeros 5 libros del Pentateuco y de hecho los libros que tenemos hoy día, los nombres, Génesis, Éxodo, eso vienen de allí, de la Septuaginta. Entonces, volviendo a la idea, la Septuaginta hace algo particular. Donde se habla de una pluralidad de deidades, ellos sustituyen el término o por Dios o por ángeles. Por ejemplo, Génesis 1, la Septuaginta y la Peshita, que es probablemente tiene sus raíces en un Targumín. No olviden que posexilio se traduce la Biblia del arameo y desde el arameo se está leyendo, por así decirlo, desde el arameo se está leyendo el texto bíblico con algunos comentarios. Los Targumín son, por ejemplo, el Targum de Onkelos, el Neófiti, el Pseudo Jonatán. Y ya como es desde el arameo, muchos términos ya ellos tratan de opacarlos. Ya esto no está en plural. La Peshita, por ejemplo, maneja el término Alaha, que es Dios en singular, para referirse a Dios en Génesis 1. La Septuaginta hace exactamente lo mismo, que es traducir, en el principio creó Teos, es decir, en el principio creó Dios. Entonces ya quieren negar ese plural que está allí, lo quieren negar. Y para taparlo lo que hacen es sustituirlo por otros términos. La Peshita y la Septuaginta hacen exactamente lo mismo con muchas partes. Para no reconocer aquí que hay una pluralidad de deidades, un problema supuestamente gramatical, ellos lo ocupan con otro término que puede ser un poco menos fuerte. Un ejemplo de esto que me viene ahorita a la mente es Deuteronomio 32:43. Si ustedes lo han leído, saben que en Qumran se encontró un registro que apoya la lectura de la Septuaginta y sin embargo la Septuaginta tiene su reserva. Por ejemplo, dice, si mal no recuerdo parafraseadamente, dice algo así como, alégrense, oh cielos, junto con él y adórenle todos los ángeles de Dios. Esa expresión que aparece en el libro en la epístola a los Hebreos, hace un eco de esa versión, que de hecho aparece en las odas de Moisés, en un libro, el libro de las odas, aparece eco de este pasaje. Allí, en Qumran, no dice ángeles de Dios, dice dioses, póstrense ante él, oh dioses, oh Elohim. Entonces, ¿por qué me cambias el término dioses por ángeles? Es una manera de ir como indirectamente negándome ese claro enoteísmo, posible politeísmo, pero no hay realmente un politeísmo, hay un enoteísmo. Yo estoy haciendo un artículo, actualmente lo estoy redactando, que se llama Deuteronomio Enoteísmo. Me he dado cuenta de 5 pasajes que han sido alterados, planteando otra lectura donde se niega otros dioses, pero que están allí, en los registros más antiguos y en la forma de traducir. Por ejemplo, Deuteronomio 33:27 dice, en la versión común dice algo así como que mi Dios eterno es mi refugio y él me levanta con sus brazos eternos, por ejemplo. Pero resulta que si tú lo estudias en otras versiones bíblicas y te das cuenta, en el hebreo particularmente la expresión dice, él somete a los dioses antiguos y bajo él yacen los brazos eternos. Es otra posible lectura, aprobada por la versión Common English Bible en inglés. Entonces, tú dices, es diametralmente distinta. Claro que lo es. De hecho, mañana voy a hablar de un ejemplo particular en otro manuscrito de Qumran, pero es porque están tratando de tapar el enoteísmo que está allí y la norma con la que lo hacen luego a futuro es con el famoso plural majestático, con el cual yo no estoy de acuerdo. Pero sí considero que cuando se habla de cualidad, ahí es muy importante aclarar que muchas veces es una forma de intensificar. No se está hablando tanto de que hay muchos, sino de que son un cuerpo entero. Por ejemplo, creer que en Génesis 1, capítulo 1, y en Eclesiastés, Cogelet, pues en todo el libro de Eclesiastés, se está hablando de Elohim como el Dios que gobierna o como Dios y su asamblea, es totalmente válido. Es totalmente válido entenderlo de esa manera. Porque Dios todo lo que hace lo hace con su asamblea. Si no, considera el canto de Nabucodonosor, donde literalmente el rey dice, por ejemplo, cuando él ve la visión del árbol, dice que él ve un vigilante santo que baja de los cielos, que corta el árbol y dice que el decreto ha sido tomado por los vigilantes y por los santos. Esa idea plural de deidades que decretan sobre la tierra se ve marcada en muchas partes de la Biblia, inclusive en el Nuevo Testamento.
pero la concepción del concilio divino en el Nuevo Testamento habló mañana. La segunda pregunta de mi hermano era, por favor, si el hermano la puede repetir sin problema. Sí, señor. Es en cuanto al concepto de Yahvé siendo Jesús. Escuché que usted dice que Yahvé es el Dios de Israel, solamente era el Dios de Israel, pero Jesús se hace prácticamente el Dios del mundo, porque es nuestro Salvador. Ok, perfecto. Gracias, Ricardo. Te diría que la segunda parte la retengas hasta mañana. Cómo el concepto del Dios personal de la nación de Israel llega a hacerse cósmico. Eso tiene una explicación que explico mañana. Pero del Yahvé y Jesús sí te cuento un detalle que te doy como una pista, porque va complementado con lo de mañana. Fíjate que a Jesús en ninguna parte del Nuevo Testamento, se le llama el Altísimo. En ningún lado. Por el contrario, se le llama Hijo del Altísimo. En muchas partes. Si tú estudias el perfil de Melquisedec, por ejemplo, Melquisedec se dice que es sacerdote del Dios Altísimo. Algunos sugieren que esta interpolación de Melquisedec en el capítulo 14 del Génesis es un añadido. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí particularmente me llama la atención que cuando se habla de Melquisedec, se habla de un sacerdote y rey que sirve al Dion, es decir, al Dios Altísimo, pero que luego es comparado con Cristo en la epístola, en el capítulo 7, en la epístola de los Hebreos. Por eso te sugiero que leas el artículo de quién es Melquisedec según el Midrash de Melquisedec y te vas a dar cuenta de que otra vez Jesús no es comparado al Altísimo, sino como hijo del Altísimo. Entonces, si mantenemos esa lógica enoteísta de que el Viejo Testamento Yahvé es uno de los hijos del Altísimo, entonces tiene sentido que él sea el mismo Jesús en el Nuevo Testamento porque también es hijo del Altísimo. Solo que ahí se maneja un concepto que es el unigénito Dios. Eso lo explico mañana con más detalle. No sé si esto responde un poco a tu pregunta. Sí, esperaría mañana. Yo sé que mi hermano Ricardo creo que tiene otras preguntas, pero le quisiera darle la oportunidad a la pregunta de mi hermano John Vanegas. Él me pidió que la leyera porque no tiene micrófono, entonces la leo para todos. Él dice, entonces lo que se está exponiendo es que el politeísmo es la postura y que hay otros dioses como Jehová, mientras que este último es el Dios al que Israel adora. Bien, muy buena pregunta. A ver, puedo ponértelo de la siguiente manera. Yahvé empieza siendo, míralo desde este punto de vista que te puede ayudar mucho a graficarlo mentalmente. Yahvé es un Dios primeramente, el Dios de Abraham no es el Dios bíblico. El Dios de Abraham pudo haber sido cualquier Dios, pero se le manifestó uno que le da una promesa. Ese que le da la promesa es el Dios que se va a mantener cumpliéndola con los hijos de Abraham, con la descendencia de Abraham y que finalmente protegería al pueblo de Israel. Si ustedes estudian, por ejemplo, Éxodo 6, van a darse cuenta que Yahvé dice que con su nombre Yahvé no se reveló, sino que él se manifestó a Isaac y a Abraham y a Jacob con el nombre El Shaddai. Yo hice la señalización del Dios él con el Shaddai, es una señalización de epíteto, es decir, cómo se le llama y así y demás, pero realmente el Shaddai puede ser un epíteto de Yahvé fácilmente, no hay ningún problema, porque es que Yahvé también habita las montañas. Yahvé está en el monte Sión, el monte de la asamblea. Ahora, cuando nosotros lo aplicamos, por ejemplo, que nos vamos ya particularmente al Dios de Israel, nos damos cuenta de que el Viejo Testamento es la relación que tiene el Dios de Israel con su pueblo, pero que en un punto, y con esto hago un paréntesis, que de hecho lo van a leer bastante en Jeremías, en Ezequiel, en Isaías, ya ese Dios no quiere ser guardián de Israel por la idolatría de su pueblo. Hay una parábola en Ezequiel donde él habla de las dos hermanas y está hablando de Jerusalén y de Samaria y las llama, las cataloga de una forma como si fuesen rameras, las describe muy grotescamente, pero él prácticamente se está asqueado de su gente, de su nación, que se prostituyó con los otros dioses. Entonces él decide darle una carta de divorcio y ahora él se considera Dios de las naciones. Ahora él dice, tomaré a Egipto, tomaré a Siria. Entonces vemos cómo va como transformándose ese Dios personal de la nación de Israel, va como él mismo tomando la iniciativa de no solamente ser el Dios de ese pueblo, sino que proféticamente quiere ser el Dios de las naciones. Y ese es el concepto que Isaías, por lo menos el trito de Isaías, plantea.
que Yahvé habrá un solo nombre en Sión y todas las naciones irán a rendirle tributo. Entonces este Dios ya deja de dedicarse solamente a su gente, sino que prefiere ser el Dios de todo el mundo. Y es el concepto que llegará a tocar cósmicamente Pablo en el Nuevo Testamento, pero eso lo explico mañana. No sé si eso contesta un poco la pregunta. No está negando en ningún lado el pensamiento de que hay otros dioses, simplemente que el Dios de Israel va como tomando terreno. Joshua, si me permites unos comentarios antes de darle Adelante. paso a la pregunta de mi hermano Rolando Benavides. Yo sé que para algunas personas de pronto la clase de hoy les pareció un poco rara porque esto no se parece como en nada a una predicación ni a una clase de escuela dominical. Y bueno, esta clase que acabamos de ver es un buen ejemplo de cuando se usa un poco la metodología de estudio de la historia de las religiones comparadas. ¿Por qué? ¿Por qué se estudia así? Porque nos ayuda a comprender muchas cosas en contexto. En contexto. Vuelvo y repito, porque si nosotros solo nos quedamos con lo que nos dijo el testigo favorito de nosotros, que en este caso es la Biblia, y a veces ni siquiera la Biblia en su espectro completo, y me refiero a las versiones que tenemos de ella, sino que nos quedamos con una versión, es una versión muy pobre, y no nos va a permitir elaborar un cuadro completo de qué es lo que pasaba allí, aquí no estamos negando tal vez las verdades bíblicas que usted y yo podamos creer. Las estamos tratando de explicar a la luz de los respectivos contextos históricos. Entonces, por eso se hace uso de comparar lo que creían otros pueblos de la época, porque es que aquí, bajita la mano, hicimos un recorrido de un desarrollo de la teología de unos 4.000 o 5.000 años. Entonces, no se asusten. Yo los invito a que si tienen preguntas así parezcan tontas, las hagan con confianza, porque seguramente hay otros hermanos que tienen sus mismas dudas. Lucas. Vuelvo y repito, ya voy, profesor Anderson. Todas las preguntas son bienvenidas. No se quede con la duda. No se quede con la duda. Que al menos yo puedo decir a nombre de la Escuela Alejandría, no nos las sabemos todas, pero lo que no sepamos lo averiguamos. Y eso no se preocupa. No se preocupen. Voy a comentar algo rápido a lo que tú estabas mencionando. Esto quizá lo pueda responder Joshua, ya que él lleva la batuta en esta clase. Y es un ejemplo palpable y visible en el texto bíblico de lo que tú acabas de mencionar. Es decir, es importante entender la evolución del pensamiento y a través de las religiones comparadas en función a la perspectiva que se tenía de la divinidad en los siglos anteriores. Es muy importante porque esto se ve reflejado en el texto. El texto no es un texto que se hizo en la luna, sino es un texto que se hizo bajo un entendimiento progresivo del ser humano. Por ejemplo, se lo coloco, le voy a dejar aquí una tarea para la casa. Pero en el texto bíblico dice que Yahvé combatió a la serpiente antigua y tuvo una lucha. Ahora, yo le digo a ustedes, ¿dónde está esa lucha en la Biblia hebrea? No está. O sea, si ustedes buscan esa lucha en el Antiguo Testamento, no la encuentran. Pero si ustedes se van a las religiones comparadas, ven que hay una historia, creo que está en Ugarit, con Marduk, si no me equivoco, Joshua me corrige, con Marduk, que él tiene una lucha con una serpiente antigua. Eso es el Enuma Elish, ese es sumerio. Sumerio. Entonces, ¿cómo es posible que esto esté allá en una religión, en un sistema de hace 4.000, 5.000 años, explicado, caracterizado, pero la Biblia simplemente dice en un texto que Yahvé tuvo una lucha con una serpiente antigua? ¿De dónde viene esta idea? ¿Dónde está esta idea? Si el Antiguo Testamento no lo explica. Pero vemos que alrededor, ¿verdad? Alrededor de Israel, de este pueblo, existen otras creencias, existen otros dioses con características
propias, que muchas de esas características luego Yahvé las obtiene y las toma y las propone. Y eso lo vemos en el posexilio y todo esto. Pero es como que un ejemplo, lo que quería mencionar de lo que Lucas acaba de hablar, para ver la importancia de estudiar las divinidades, ¿verdad? En el contexto en el cual Yahvé, como Dios, ¿verdad? Se desarrolla. Entonces, ese sería como que un aporte y para que ustedes puedan entender por qué Joshua y por qué la escuela está dando esta clase. Muchas gracias. No, algo rapidito, no va acorde con lo que dice el hermano, pero que muchas personas a lo mejor quedarían con la duda un poco en el aire y quiero dejarla grabada. Cuando yo hablaba de la concepción que las personas tienen de la deidad de forma personal, es la concepción que ellos tienen por lo que les ocurre a su alrededor. Si se dieron cuenta a lo largo de la exposición, se darán cuenta que Dios es un alfarero, porque crea a Adán a partir del barro. La alfarería era muy normal en ese entonces, en la antigua Mesopotamia. Las tablillas de arcilla eran algo que se hacía con arcilla. La alfarería era normal. Ellos veían al toro y decían, bueno, la fortaleza de este animal representa a mi Dios. Pero fíjense también que estas naciones son bélicas, manejan la guerra, entonces sus dioses son guerreros. Entonces, esto es muy importante para que se den cuenta que la cultura de alrededor influencia mucho la concepción de Dios. Mucho, mucho. Adelante con la siguiente pregunta. De hecho, hay una premisa en lo que se llama la historiografía antigua, que tratan de resumir pues como la historia antigua. Obviamente todo eso hay que replantearlo, pero ellos decían, en la antigüedad, el pueblo que no sabía hacer la guerra estaba condenado a desaparecer. Piensen en un mundo que no tiene ni los preceptos ni los valores de hoy. O sea, ese cuento de los derechos humanos, eso es del siglo XX. Pero hasta, mire, con eso le digo todo, hasta entrado el siglo XX, en muchos textos de filosofía, la guerra es un valor. Y cuando le digo un valor, es un valor positivo. Mire, créame que cuando la gente se desata la Primera Guerra Mundial, no es sino que usted se ponga a ver las fotos y los videos y la gente iba feliz. La gente iba feliz. Lo que pasa es que les va a tocar enfrentarse con la guerra industrial, que eso no lo había visto la humanidad, y las cosas van a cambiar. Pero la guerra era honorable. Ir a la guerra era honorable. Los hombres se hacen en la guerra. Esos eran valores que hoy en día pues no pensamos así, o al menos de este lado del planeta, pero antiguamente era muy normal. Antiguamente era muy normal. Entonces, ojo también con esas concepciones que nosotros tenemos de historia. Yo ahorita cito un ejemplo muy práctico que también lo podemos ver. Si ustedes miran, por ejemplo, todos los cuadros de las historias bíblicas que se pintaron en el Renacimiento, mire los vestidos que usan. Mire los lugares donde están los personajes. Son puras ciudades italianas. Y las historias bíblicas pasaron en Italia, ni de locos. Ni de locos. Pero era como ellos veían y entendían. Lo mismo pasa con nuestra lectura bíblica. Alguien decía, nuestra lectura bíblica es occidental. Y eso tiene toda la razón. Aquí ya hemos venido exponiendo de cuán diferente es los valores semitas, los valores del Oriente Medio, a cómo leemos de pronto la Biblia, los latinoamericanos, norteamericanos y centroamericanos, pues americanos en general. Creo que ya pueden ir notando unas diferencias notables. Y es bueno que las expongamos para que entendamos mejor la Biblia. O sea, hay gente que puede pensar, no, es que con esto vamos a negar la fe. ¿Negar la fe? O aclarar la fe. O aclarar la fe. Rolando, tienes la palabra, adelante con tu pregunta. Sí, lógicamente la charla de hoy pues está basada en deidades y te fuiste muy atrás, muy interesante, ¿no? Partiendo de todo esto de Mesopotamia y tal, y hay que entender las culturas, qué es lo que entendían por deidades y sus dioses y tal. Pero mi inquietud está ligada a una pregunta muy personal tuya. ¿Qué concepción tienes tú de que, vamos a dar otro punto de vista, los historiadores y los científicos y tal que no son cristianos, digo cristianos, pues, la parte de Jesús y tal,
Cuando investigan todas estas cuestiones del pasado y las deidades y tal, muchos ligan la ayuda de estos seres celestiales que la humanidad no entendía a seres extraterrestres. Lógicamente yo estoy muy claro en mi posición, independientemente de que para muchos de que exista extraterrestre no tiene que ver nada con que Dios tampoco lo haya creado, porque puede haber vida en otras galaxias y tal por cual. Pero esa ignorancia que tenía, por ejemplo, ese ejemplo que pusiste, que si un volcán da erupción, la gente creía porque había una lucha entre dioses. Bueno, eso tal vez era terrenal ahí porque están viendo el volcán y la montaña. Pero cuando las cosas venían de arriba y todo esto de los hijos tal, ¿cuál es su opinión sobre que realmente pudo haber algo más allá, o si la parte divina realmente lo que llamamos extraterrestre es realmente que trabajando el concilio divino que baja acá pues a hacer su trabajo, o cuando vemos un ovni que son comprobados en millares de partes del mundo, realmente es una forma de Dios expresarse, es una forma del diablo. ¿Qué hay de aquello que nosotros los científicos y los historiadores llaman extraterrestre? Tu opinión personal. Cambia. Ok, ya que me pides mi opinión personal, te digo una cosa muy simple. Yo sí creo en que hubo seres interdimensionales aquí en la Tierra, evidentemente, y al que nosotros llamamos Dios es uno de ellos. Sí creo que Jesucristo es Dios, y sí creo obviamente que Jesús es hijo de un ser cósmico llamado el Altísimo. No se puede negar por evidencias que, de hecho, creo que si tú has estado en mi seminario del Concilio Divino, que por cierto está a la orden el seminario de 3 módulos del Concilio Divino, que está dividido en 3 partes, y yo explico todo esto de las jerarquías celestiales y todos estos seres a detalle, es innegable que hay evidencia de que hubo seres celestiales aquí en la Tierra. Entonces, quieras llamarlos astronautas antiguos, como prefieras, así por darle un nombre propagandístico al asunto, ¿no? Así sensacionalista, pero la realidad es que sí hubo dioses aquí en la Tierra. O sea, pasa que nosotros en pleno siglo XXI hablamos de Dios y producto del arte y de muchas cosas, pensamos que Dios es un viejito con barba sentado en un trono, y no es eso. Eso es una forma imaginativa de Dios. De hecho, Dios puede ser de oro, o puede estar hecho de un material que no lo sabe. De hecho, Juan en Apocalipsis vio un trono y no supo expresar que vio ahí sentado, vio algo de luz. Entonces, esa idea, que de hecho está reflejada en gran parte de la Biblia y en muchos elementos, es simplemente un indicio de que el ser humano tuvo contacto con lo divino. De hecho, así empecé mi ponencia, que el hombre tuvo contacto con lo divino en Mesopotamia y en muchas civilizaciones más. Hay evidencia de que seres exactos en características, entonces se encuentran regados en todo el mundo, a los que los habitantes de esas regiones llaman dioses. Entonces, negarlos a mí me parece necio, negarlos es necio. Ahora, que el Dios de Israel es uno de ellos, que decide ser el Dios del mundo, ¿por qué no? Eso está dentro de la fe. Ese es el detalle. Ahora, es mi concepción personal que sí, que efectivamente estamos hablando de seres reales y que si son extraterrestres, bueno, la palabra extraterrestre dice mucho, son extraterrestres que no son de este planeta. Sí, claro, cualquier cosa, ángel, demonio, lo que sea, Shedin, Malahim, Elohim, obviamente son seres cósmicos. Seres interdimensionales, pero llamarlo así. Pero perdona, una para aclarar un punto. El hecho de que hayan trabajado y colaborado con el ser humano, bajando como, por ejemplo, el caso del Arca de Noé, que intervinieron estos seres y tal, ¿hasta qué punto la humanidad llegó a convivir cuando hoy no se da? Por eso traigo el caso de los ovnis, pues. En el pasado, en esa antigüedad, la deidad, sí hay contacto con esos seres, pero hoy por hoy, pues, hasta ¿cuál es la razón por la cual hoy no se manifiestan de esa manera física? Bueno, yo creo que esa, a ver, yéndome un poco al conocimiento neotestamentario del asunto, no es que no estén, es que ya ellos se mantienen en cierta área de la esfera. Yo mañana voy a hablar del concilio divino en cuanto a cómo lo reparte Dios, pero en el Nuevo Testamento, Efesios 2, habla claramente de que un grupo de personas llamadas los hijos de desobediencia están bajo la influencia de un espíritu que es el príncipe de la potestad del aire, que nosotros los cristianos catalogamos como el diablo. Es bastante evidente que las energías cósmicas, si se les quiere llamar en otros términos, están allí. Pero ya la presencia física, que es a donde tú vas, la presencia física, mira, te recomendaría un poco que leyeras un poco sobre las tesis de, creo que te puedo pasar un artículo del Concilio Divino, donde parece que ese contacto con lo celestial
fue disminuyendo porque el ser humano tomó cierto ateísmo. Como dije al principio, el ser humano es culturalmente ateo. Entonces, no se manifiestan, tendrán un motivo específico, no sé, pero el principal motivo es la influencia que tiene sobre nosotros. Un motivo, por sentido común, que yo pudiese decir de los ángeles es que los ángeles o dioses servidores de Dios no se manifiestan porque los adoraríamos a ellos, como ocurre en Apocalipsis. Ese puede ser un motivo para los buenos. Ahora, los malos, no sé. Ahí sí no te respondería ahorita. No quiero hacer conjeturas al respecto, pero es una de las pocas cosas que te puedo contestar. Hermano Joshua. Adelante, Raúl. Gracias. Yo sí quería hacer una pequeña intervención en cuanto a la parte lingüística del concepto Dios. Todos sabemos que la palabra Dios viene del griego theos, ¿verdad? Y es un concepto tan helenístico que podríamos dar un seminario solamente sobre las definiciones de lo que es Dios. Y es que así es el griego, así es la mentalidad helénica. Pero si nosotros nos vamos al equivalente hebreo de Dios, Elohim, estamos hablando específicamente de una palabra que tiene un significado muy concreto. Y el significado es muy poderoso, ¿verdad? Es decir, lo que los antiguos vieron fueron seres con poderes suprahumanos, ¿verdad? Seres que podían desatar 10 plagas en Egipto, que podían abrir el Mar Rojo, que podían hacer llover fuego del cielo, que descendían del cielo, que había escaleras que subían y bajaban, todo este tipo de seres. Es decir, ellos definieron de una manera muy concreta seres con unas capacidades tan superiores a la del ser humano, y así nace ya después el supremamente complejo y complicadamente difícil de explicar concepto de Dios, ¿verdad? Que viene acerca del griego. Ahora bien, la pregunta de nuestro hermano Rolando Benavides es muy interesante, porque si ustedes se fijan, todas las culturas de Mesoamérica, del Oriente Próximo, del Lejano Oriente, de la Polinesia, de África, de cualquier cultura alrededor del mundo, sigue esperando a ese momento a que sus dioses, es decir, sus muy poderosos, regresen. Y ningún dios regresa de las profundidades de las aguas o baja de una montaña o aparece. No, todos vienen del cielo, ¿verdad? En ese sentido, lo que vieron los antiguos, ¿verdad?, son entidades, seres que provenían del cielo, ¿verdad? Por supuesto que la revelación progresiva que nosotros como cristianos tenemos a través del canon de la Biblia y todo el entorno geopolítico, cultural, histórico, filológico, contextual, nos da un conocimiento de avanzada, ¿verdad? Para entender que hay un Dios supremo, ¿verdad?, sobre todos estos seres, que es muy probable que se refiera, por ejemplo, a los sucesos que narra el Apocalipsis en el capítulo 12, donde se describe una batalla, ¿verdad? Una batalla celestial. Y una batalla sabemos que es un episodio de una guerra. Probablemente esta guerra se venga dando desde los sucesos que cuenta Ezequiel y Ezeías sobre un famoso querubín protector que se rebela contra el Dios Altísimo y forma de alguna manera su propio ejército. Entonces no sería descabellado pensar que todos estos dioses a que muy profesionalmente nos ha hablado nuestro hermano Joshua en esta tarde, hayan sido todos esos querubines, serafines, es decir, dioses de menor grado, es decir, muy poderosos de menor grado, que hayan querido atentar contra la autoridad del Dios Altísimo. Entonces, creo que la lingüística y el estudio del idioma aclaran mucho el horizonte para donde nosotros queremos llegar. Eso quería aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Bueno, hay una pregunta. Para lo que acaba de decir Raúl, solo lo diría puntualmente, que están cordialmente invitados, si se animan o si de verdad quieren, a participar del curso del Concilio Divino, si quieren que lo dé. Ahí yo hablo de las jerarquías a detalle y obviamente mis hermanos me han ayudado mucho con la información, pero a detalle de todas las jerarquías celestiales. Adelante. Hay un hermano que, Juan Carlos Tovar, hace una pregunta aquí que creo que la podemos dejar para mañana, porque la pregunta es: ¿hay alguna forma fácil de explicar la Trinidad?
Creo que eso... Sí, mañana lo voy a explicar. Mañana podemos trabajar eso. Daniel Alejandro Reyes. Daniel, te pido que si estás aquí, por favor, abras tu micrófono y hagas la pregunta de manera oral. Adelante. Sí, hola, soy Daniel. Quería preguntar, cuando estaba escuchando en el desarrollo de la conversación de los ídolos, sí, a mí se me vino a la cabeza el concepto monolatría y ahí pediría un poquito más de... Quiero saber si estoy en lo correcto cuando imagino que en el desarrollo histórico, el pueblo de Israel, desde Abraham en adelante, pasan los siglos y van desarrollando desde el politeísmo a después probablemente, dado los acontecimientos de Jehová, es que viene la monolatría, donde dejan como supremo a Jehová, pero después también entienden que hay otros dioses que quizás son menores. Y solo lo apunté a modo de un recordatorio solamente, cuando en Génesis 31 dice que Raquel hurtó los ídolos de su padre. Sí, y yo imagino que eran como muñequitos, sí, casi para que los dioses, sí, los dioses la ayudaran tanto en su casa, pero también muchas veces quizás los transportaban con ellos cuando tenían un viaje largo, lo llevaban consigo para como la suerte, para que los ayudaran. Entonces esa es mi intervención respecto a preguntar si finalmente la monolatría tiene relación en el desarrollo histórico, sí, para no confundir con la idolatría. Excelente. Gracias, Daniel, por tu pregunta. Excelente tu pregunta. Puntualmente te respondo sí. El concepto de Israel en prácticamente todo el Viejo Pacto es monolátrico. Ya por ahí, a finales de ya lo que vendría siendo los profetas post-exilio, sí vendrían como tachando más el monoteísmo, ya vendrían como obligando más el pensamiento monoteísmo. Sin embargo, si tú estudias Qumran, te vas a dar cuenta que Qumran era todavía monolatrista. El Midrash de Melquisedec que mencioné es un caso. Mañana voy a hablar del documento 4Q 246, el famoso fragmento o Apocalipsis arameo o fragmento del Hijo de Dios. También tiene un contexto monolátrico. Lo que pasa es que es un fragmento pequeñito. Con respecto a lo que tú estás diciendo bueno, y la monolatría, yo estoy estudiando un pasaje con respecto a Pablo, el apóstol Pablo, y me da la impresión de que Pablo también da una suerte de monolatría en uno de sus epístolas de Corintios, pero eso lo explico mañana. Puntualmente, con tu pregunta o con tu comentario sobre Raquel, sí, lo que ella hurta son terafines, y los terafines son ídolos caseros. Ellos creían que, de hecho era muy común que ellos tuviesen unos pequeños ídolos como este tamaño de arcilla. La imagen que yo les mostré del dios El, y hay muchas más, probablemente sería como de este tamaño, no muy grande, eran algo pequeñito, así como, creo que por aquí debo tener una figura esta de mi colección, así, no serían muy grandes. Y particularmente estas representaciones iban inclinados a la idea de que estos ídolos son los guardianes de estas casas. Hay una película que te puedo recomendar, bueno, estaba en Netflix hace mucho tiempo, pero que puede ser muy buena idea que le diga, que se llama La Carpa Roja. Está basada en Dina, la hija de Jacob. Y lo interesante es que plantea que dentro de La Carpa Roja, esto es una cuestión documental, las esposas de Jacob, que tuvo muchas, Lea, Raquel y todos los demás, eran politeístas, mientras que su esposo era monolatrista. Él adoraba a Dios Yahvé, un dios varón masculino, mientras que ellas adoraban diosas y dioses. Se tiene la idea también, y hay un artículo en la escuela al respecto, de que Yahvé en algún punto de la religión cananea tuvo una consorte que es Asherá. Lo gracioso es que Asherá no solamente es consorte de Yahvé, también en la mitología cananea es la esposa de él. Entonces, podríamos sugerir la idea de que hubo otras deidades que sí fueron aprobadas. De hecho, la guerra que tuvieron los profetas era como esa: no adores otro dios que no sea Yahvé. Entonces, eso es un concepto monolatrista. Y eso que ella tenía, que hurta de su padre, en Génesis son terafines. Más adelante en el Génesis, si tú sigues con el relato, te das cuenta que Jacob les dice que saquen los ídolos de en medio de ustedes y se decidan a adorar al Dios de su padre Abraham, que es Yahvé, o bueno, en este caso puede ser el Shaddai, antes de que él manifestara su nombre, Yahvé. Pero si algo te puedo dar yo una pista de monolatría exclusiva y clara en la Biblia, es Josué 24:15. Donde literalmente Josué dice: y ustedes vayan, y si quieren adorar a los dioses de vuestros padres, adelante, pero yo y mi casa adoraremos a Yahvé. Eso es monolatría pura. Y ahí está una evidencia clara en el texto. No sé si esto responde a tu pregunta o tu comentario.
Sí, estaba perfecto, estaba tomando nota nomás, pero estaba perfecta la respuesta. Gracias. Excelente. Alexandra, por favor, abre tu micrófono y dinos tu pregunta de manera oral. Gracias. Buenas tardes. Pues no me quedó muy claro el concepto de Baal. No sé si es que no escuché muy bien o por qué llaman a Dios también Baal. Primero, Baal no es un nombre. Baal es un epíteto. Significa dueño. Significa dueño o amo. En algunos casos implica ese poder que tienes sobre alguien de que tú me perteneces. Es un asunto de pertenencia. Y los Baales en la cultura cananea, si tú revisas arqueológicamente, y de hecho revisas el relato bíblico, son muchos. Está Baal Berit, Baal Hassan, Baal Zebul, está Baal Amón, está Baal Safón, y otro de ellos es Baal Yahvé. De hecho, hubo un personaje bíblico que su nombre significa Baal es Yahvé, o Yahvé es mi señor, o Yahvé es mi amo. El problema es que estamos un poco más familiarizados al concepto de que Yahvé es Adonai, Señor, pero es que Baal como tal no es un nombre, Baal es un término. Comúnmente dentro del contexto bíblico se le aplica a un Baal en específico, pero no se le da su nombre. De hecho, muchos dicen, arqueólogos y académicos dicen que ese Baal que tanto se menciona, enemigo de Yahvé, es Baal Hassan. Y no debería extrañarnos porque de hecho dentro de la misma cultura cananea y dentro de muchas mitologías los dioses luchan entre ellos. Entonces tiene sentido que Yahvé está tratando de tomar cierta preeminencia porque Yahvé es constante el escuchar que él es ¿cuál es el nombre? Ya te digo. El esposo de las madres de Samuel, él se llamaba, que Dios es celoso, ¿ok? Pasa que de verdad se me fue el seudónimo, pero cuando dice que Dios el Caná era. Celoso, el Caná. Excelente, Caná. Gracias Anderson, el Caná. El papá de Samuel, él se llamaba el Caná. Y uno de los nombres de Dios es el Caná, Dios celoso. Algunos dicen que es un epíteto de Dios, del Dios él, pero el Dios él tuvo muchas mujeres según la mitología cananea, así que no puede ser él. En cambio, al Dios al que vemos soltero de alguna forma es a Yahvé. Lo vemos soltero a lo largo de todo el relato bíblico y de hecho en el Nuevo Testamento parece que sigue soltero. Entonces, si nos vamos a la idea de que él se casa con su pueblo, es decir, con Israel, y no quiere que Israel tenga otros dioses, es evidente que ahí aplica el término el Caná, que él no quiere compartir a su gente, a su esposa, a su mujer, con los otros dioses, porque es un dios celoso. Entonces, básicamente es donde empieza la lucha de él con los Baales, pero los Baales eran muchos. O sea, no solamente está Baal, el que lucha Elías, los profetas de Baal, que probablemente era Baal Hassan, sino que ya ves otro Baal, porque ya ves otro señor. Hay un texto, de hecho, bíblico, donde dice que ya no me llamarás más Baalí, es decir, mi amo, sino que me llamarás Ishi, mi esposo. Y se está refiriendo a sí mismo, ya ves, hablando de sí mismo. Ya no me llamarás más Baal, sino que me llamarás Ishi, está hablando de algo futuro con su pueblo. Y de hecho dice que no serán nuevamente mencionados los nombres de los Baales, no serán recordados. Entonces se está refiriendo al resto de los dioses. No sé si esto contesta bien tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ya sí, tenía como el tema de Elías cuando baja del cielo el fuego y elimina pues a los Baales. Pero sí, muchas gracias. Listo. Tiene la palabra ahora para su pregunta Oscar Beltrán. Oscar, adelante. Haz tu pregunta de manera oral, por favor. Profe Joshua, ¿cómo está? Un abrazo, un saludo grande desde aquí, desde República Dominicana. No, es que me causa curiosidad porque leyendo en Génesis, cuando el suegro y Jacob se despiden, el suegro habla de los dioses de Abraham y los dioses de Nacor, y no sé si es que Jacob le corrige y le dice no, que es el terror de Isaac por el que él es que está estableciendo el Dios que él buscó. Entonces me da curiosidad ahora hablando de todo esto. Es Génesis 31 del 53 al 54. No sé si me permites te lo leo o no es necesario. No, adelante.
Lo voy a leer. Adelante, dice, los hermano. dioses de Abraham y los dioses de Nacor juzguen entre nosotros. Pero Jacob juró por el terror de Isaac, su padre. Y ofreció Jacob un sacrificio en el monte y llamó a sus parientes y comieron y bebieron y pernoctaron en aquel monte. Entonces me da curiosidad porque fíjate que ahí ya tan temprano, no sé si el tema ya de un solo Dios, ya Abraham se desligó de eso o estaba en construcción ese tema, o Abraham asumió un solo Dios. Me imagino que vio todos estos dioses que conocía y Abraham se decide por este solo Dios que lo llamó, o es el Dios supremo. Bueno, en fin, este tema, como describí ahora, eso genera a veces crisis, pero estamos en el aprendizaje. No sé cuál es tu opinión de ese pasaje. Excelente, Oscar. Mira, te comento rápidamente. La idea del Dios único es el concepto de la monolatría. Ojo, no es un Dios único de que no hay más dioses, es un Dios único para el que acepta ese Dios. Y Jacob aquí está evidentemente haciendo apertura. Obviamente, volvemos a lo mismo. Dios es un Dios que se le manifiesta a Abraham. Abraham era politeísta, su padre Taré era politeísta. Ellos venían de Ur de los Caldeos, una ciudad politeísta. Entonces, es evidente que ellos creen en ese Dios, pero es un Dios que le da una promesa que se mantiene y es un Dios que, por hecho, el término terror de Isaac aplica a la reverencia terrorífica que le tenía Isaac a este Dios. O sea, porque volvemos al caso, aquellos que dicen, bueno, pero es que Yahvé es distinto a él. Sí y no, porque de hecho Jacob lucha con este Dios. Abraham es un Dios que es un personaje que en un momento tiene que ir a la guerra a luchar para liberar a su sobrino Lot de los reyes de Kedorlaomer, que lo habían raptado. Y a la vuelta de esa batalla se encuentra con Melquisedec. Fíjate, eso es tan interesante. A la vuelta de la batalla se encuentra con Melquisedec, le da el diezmo del botín de guerra y Melquisedec lo bendice. Si pensamos que Melquisedec es una deidad, si pensamos que Jacob lucha con Dios, si pensamos que Isaac le tenía cierto pavor a Dios, es porque tenía la misma naturaleza del mismo Dios. Es el mismo Dios que luego más adelante se manifestaría como Yahvé, un guerrero. Ellos andan en Canaán, y en Canaán habían zonas desérticas. Yahvé es un Dios que se les manifestó en el desierto como un guerrero y es un Dios además peregrino, y Abraham era un peregrino. Isaac era un peregrino y Jacob era un peregrino. Ellos no se establecieron en ningún sitio, se la pasaban caminando de aquí a allá. Pero además de eso, las manifestaciones de Dios, por ejemplo, cuando le entrega las tablas de la ley a Moisés y todo el asunto, son características de un único Dios que ellos eligen seguir. Ese Dios que ellos eligen seguir no niega la existencia de los demás dioses. Los que más adelante serían transformados en ángeles o los que más adelante serían transformados en seguidores de Dios, qué sé yo. Esos no, esos siguen siendo los mismos dioses. Lo que pasa es que ellos escogen a uno, al de las promesas. Es decir, que el Dios de Abraham decide seguir, exacto, ellos deciden seguir al Dios de Abraham, de su padre Abraham, de forma exclusiva. Por eso, fíjate que Dios se refiere a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, el Dios de ellos, que ellos escogieron seguir. Ese Dios que, porque es obvio que si hay muchos más dioses, como decir, bueno, sí, yo soy ese Dios de tu familia. ¿Cuál? Ah, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Evidentemente esto aplica a esta postura de Isaac al decir, bueno, tú quieres prometer por tus dioses, hija, pero yo decido prometer por mi Dios, el Dios de mi padre. No sé si eso responde a tu pregunta. Bueno, sí, no, y me trae memoria también el tema de José, cuando interpreta el sueño de Faraón, y Faraón le dice, bueno, ¿en quién va a estar el espíritu de los dioses? Y bueno, y ya la historia que conocemos, pero gracias. Este tema es nuevo para mí, y de verdad que muchas gracias. Muy amable. De nada, para servirle. Gracias, hermano Oscar. Tiene la palabra para su pregunta o comentario Yelitza. Hola, buenas noches desde España. ¿Cómo están? Ya me acordé, porque hace rato que escribí la pregunta. Estoy aquí con un compañero escuchando la exposición y él me ha comentado que tiene entendido que la civilización sumeria fue después de la que escribí allí, porque realmente hice la pregunta por el comentario de él. Entonces, pero sí, quisiera él quería preguntar algo. El tema de la pregunta que habían comentado, ¿vale? Buenas tardes, buenas noches. La pregunta que habían hecho sobre el tema de la serpiente, ¿vale? Que no, la serpiente en uno de los documentales que yo vi y tengo
historia de ellos, ¿vale? La serpiente no está relacionada con los sumerios, sino con una civilización que existió a 11.600 años antes que la sumeria. Si sabes algo de eso al respecto, era lo que claro, en teoría la serpiente venía en un tema sobre Adán y Eva, pero no venía tampoco realmente de ahí. O sea, ahora mismo se está estudiando que viene de esa civilización, pero tampoco sé yo tampoco mucho sobre ello. Bueno, a ver, me gustaría, si es posible, que me des nombre para leerlo. Mencionaron en la pregunta, porque yo sí la alcancé a leer, mencionaron a los hallazgos de Göbekli Tepe. Sí, los Göbekli Tepe. Ya verificamos bien la pronunciación porque sí. Ay, yo es que no sé idioma, yo sé solamente castellano, yo soy español y no sé ni inglés ni francés ni. No te preocupes que también se me escapa, es que por hoy la quiero buscar porque también se me escapa, no te preocupes que. Te lo deletreo. G-O-B-E de España, K de kilo, L-I-T-P. Sí, yo también la tenía así, Göbekli o Göbekli Tepe. También la. Sí, ya no sé pronunciártelo. Pero en teoría, ¿vale? En teoría, los antiguos astronautas dicen eso, ¿vale? Que 11.600 años que los sumerios está esta civilización y en teoría lo que Jardín del Edén, Adán y Eva, vienen, no obstante, viene de esa civilización. Es un tema que no lo tengo muy claro porque lo desconozco en la gran mayoría, pero el tema de la serpiente venía de esa civilización. Por eso es lo que le había comentado a Yelisa. Digo, si supieran algo de ello para que nos puedan dar alguna información más, estaría muy bueno. Bien, a ver, me vas a poner a investigar sobre esa civilización que se oye bastante interesante. Lo único que te puedo decir ahorita es que deberías revisar si me estás hablando de la serpiente como ente divino. De hecho, perdona que te moleste, perdona que te interrumpa, pero hay unos grabados, ¿vale? Hay unos grabados de esta civilización en los cuales ya estaba esa serpiente, ¿vale? Por eso me llama mucho la atención. No he investigado, ¿vale? No es mi trabajo investigar sobre ello y tampoco es que no pueda dormir, ¿vale? Por ello. Por eso no he investigado sobre ello. Pero sí que es cierto que existen las escrituras, existen los dibujos, los grabados, y está todo sobre ello, ¿vale? Por eso te decía. Sería un muy buen aporte, te lo comento, porque la serpiente como tal es un ser que aparece en casi todas las culturas, en todas. A veces de forma negativa, a veces de forma positiva. De hecho, en el cercano oriente no era tan negativo, la sabiduría era representada como una serpiente. Por eso aparece en la frente del casco de los faraones. Además, te mencionaría la serpiente como una especie de dragón, porque si hablamos de una serpiente con alas, entonces se puede catalogar como un dragón. No solamente aparece en el Enuma Elish, que es uno de los relatos más antiguos que se tienen mitológicos sumerios, sino que también tenemos una referencia a los famosos hurones o aurones, pero si lo estoy diciendo correctamente, son unas serpientes que estaban delante de los dioses egipcios. De hecho, en una ocasión se representa al dios Osiris y Osiris y Isis como dos serpientes enrolladas entre ellas. Y catalogarlos como que los fundadores del universo eran serpientes o tenían un aspecto reptiliano tiene mucha base. Sí. Por ejemplo, que las serpientes sirvan a Dios. Yo he hablado de los serafines son serpientes aladas. Y cuando yo mencioné el Nahash del texto de Adán y Eva, el Nahash al que se refiere el texto no es una serpiente. O sea, se dice que es una serpiente, pues así se traduce, pero en realidad se refiere a un ser, un ente divino. Habría que hablar un poco más a detalle. Me parece interesante lo que estás mencionando. Yo tendré que investigar más, pero si en este preciso momento te contesto, a lo mejor te mentiría. Entonces prefiero más bien releer lo que me estás indicando. Es interesante lo que me estás mencionando de la serpiente porque apoya más esa tesis. De hecho, si no recuerdo mal, ¿vale? Si no recuerdo mal, esta civilización en la antigua Roma, la primera base que hay en la antigua Roma es sobre esta civilización.
O sea, los primeros cimientos que existen, los primeros descubrimientos datan sobre esta civilización. Por eso, o sea, eran las piedras tan grandes como la de Egipto y demás sitios así, ¿vale? Esas piedras pues, no tienen ningún sentido que estén ahí, pero datan de esa civilización. ¿Sabes qué? Mi viejo, yo te agradecería si nos puedes enviar el link del artículo o la referencia del libro. Hasta donde tengo entendido, por ejemplo, los hallazgos de Göbekli Tepe son, a ver, en la historia arqueológica, un hallazgo... Es que esto, no sé tu nombre, ¿vale? Lucas Peláez. Lucas, encantado, Lucas, yo soy Geray. Es que esto es un debate que te puedes tirar horas, días, meses, peleando con ellos, pero y como todo, ¿no? Lo que pasa es que primero, antes para pelear hay que exponer, porque resulta que lo que sabemos, entonces, ¿por qué no vamos a poner a pelear? No hay por qué. Hay que conocer primero. Lo que yo de lo que he leído y conozco es que, a ver, en la arqueología, un hallazgo con 20 años se denomina un hallazgo reciente. O sea, literalmente a los 20 años lo que se puede saber de un hallazgo arqueológico es muy poco, o sea, y hasta donde tengo entendido los hallazgos de Göbekli Tepe son muy recientes, o sea, lo que sabemos, acuérdense y acostúmbrense todos aquí, porque eso es una premisa de epistemología. Hay una gran diferencia entre lo que se sabe y lo que se supone. Con respecto a Göbekli Tepe, suponemos de todo. Lo que sabemos puede ser muy poco. Entonces, yo lo pienso así. Pelear sobre lo que suponemos es tan ridículo como ponernos a pelear de cuál es el mejor estilo de motilado para los varones. O sea, muy bueno. Que si me tinturo de mono, de verde, si me cuadro el cacho para aquí, que si me dejo crecer el pelo aquí, me lo pongo acá. Ya. Es una discusión ridícula. Yo siempre me gusta llevar la discusión seria, académica, sí, y en un espíritu cristiano. Venga, hablemos de las certezas que tenemos, de datos. Claro, bajo una base. De datos en sólido. Hablar de lo que suponemos. No, hermano, pues eso es como... Yo tengo unos amigos que les encanta ponerse a discutir sobre los personajes de Marvel Comics, o sea... Marvel. Bueno, cada uno es un misterio. Por favor, o sea, que si Thor es más fuerte que Hulk, o sea... Creo que ya me entienden. Entonces, yo creo que lo de Göbekli Tepe es más lo que tenemos que estudiar que lo que tenemos que alegar. Es que no sabemos que hay nada, por no decir nada. Yo hasta donde yo sé que es la cultura más antigua que hay ahora mismo a día de hoy y los templos más antiguos que existen en la civilización, bueno, los tenemos en Turquía, ¿vale? Toda esa meseta, es que es toda esa meseta es donde estaban todas estas antiguas civilizaciones, ¿cierto? Pero ¿cuál civilización? ¿Esta civilización o la que hubo antes? O sea, esa sería otra pregunta. El hermano acaba de abrir otro... Yo creo que este hermanito sería interesante invitarlo a que hablemos de esto en una de las cafeterías de la escuela en Instagram. Sería apasionante. Ahorita por cuestiones de tiempo me gustaría saber si esa era la duda de Yelixa o si hay algo más que quiera comentar. Estábamos aquí no debatiendo, sino compartiendo, y bueno, salió a colación el comentario de la civilización sumeria, y bueno, Geray ha comentado esto y me pareció oportuno, ya que estaba escuchando, porque él estaba escuchando y entonces se fue interesando mientras los escuchaba y surgió el comentario. Pero gracias. Yo quisiera... Entonces ahí queda, si él puede, pues nos avisan y queda yo quisiera sumar abierta la invitación. Que yo creo que lo puede, Joshua lo amplía espectacularmente en su seminario del Concilio Divino, pero para mi concepto la respuesta bíblica más lógica que tiene la presencia de la serpiente en todas las mitologías, o al menos las que yo conozco,
la explicación bíblica más lógica y totalmente coherente es el asunto de la forma real de los serafines. Sí. Cuando te pones a estudiar lo que literalmente la Biblia dice, no lo que nos vendió la Hollywood ni las ilustraciones grecorromanas, no, lo que la Biblia dice literalmente de cómo eran los serafines, eso te abre una... Yo creo que ahí parten muchos puntos. Lo que pasa es que ahí sí, los hermanos ya vieron mi seminario del Concilio Divino y ellos saben que yo ahí, lo que acabo de hacer con Dios, lo hago con todos los seres celestiales. ¿En qué momento cambian los ángeles a lo que son hoy? ¿En qué momento cambian los serafines a lo que son hoy? Y ni hablar de los querubines. Sí, entonces, pero los serafines, la Biblia sobre los serafines dice una cosa, pero ¿y los antiguos astronautas? Exacto, pero estamos hablando de seres celestiales y cuando digo seres celestiales mete ahí los antiguos astronautas y todo eso, pero las serpientes que aparecen, por ejemplo, los serafines son serpientes con alas. ¿Tú sabes cómo los mayas concibían al Dios Supremo, a Kukulcán y a Quetzalcóatl? Era una serpiente con alas. Era una serpiente con alas, exacto. Emplumada, una serpiente emplumada. Bueno, sí, una emplumada. Entonces es evidente que ellos tuvieron contacto con las mismas características de este ser. Es simplemente que uno lo ven de una forma y otro lo ven de otra. Exacto, ni hablar de los chinos también, los orientales y todos ellos. O sea, es amplio este tema, pero sí se puede hablar bastante a detalle. Sí, pero los chinos lo tienen todo más vetado, lo tienen muy vetado todo, no quieren que aparezcan muchas de las gran cosas que hay allá, ¿sabes? Si no, se podría liar una batalla muy grande. Y bueno, esos son temitas que, bueno, ahí se quedan. Hasta que no nos den el poder de poder excavar esas tierras, no podemos hacer nada. Yo les voy a pedir un favor, como igual necesitamos cerrar el tema de hoy, porque una cosa que yo espero que nos entiendan los hermanos, aunque no lo crean, este es un seminario introductorio. Y ya van viendo todos los temas que se van abriendo, que los tratamos en la escuela, en diferentes espacios, en los seminarios, en las cafeterías. Pero entonces vamos a cerrar sanamente el tema de hoy. Y de todas maneras, gracias por tu comentario. Gerard es tu nombre, ¿cierto? Geray. Listo. Geray. Un placer, Geray, desde Escocia. Tiene el turno para preguntar Onisis Reddy, así está registrado el nombre. Por favor, tiene la palabra, puede abrir su micrófono para que haga su consulta de manera oral. Adelante. Hola, buenas noches desde Escocia también. Bueno. Hola, Jesús, ¿cómo te conozco? Hola, mi amor. No importa, Mira, tú sabes bien que yo soy totalmente nueva en esta materia, pero me encanta la idea de haber comenzado con ustedes todo este mundo de secreto y mitología, porque me gusta la historia y de verdad que estoy muy feliz de haber comenzado con ustedes. Inclusive mi pregunta va con la primera cátedra que vi, con la del doctor Piñero. Yo quiero preguntarte, Joshua, si todos estos dioses que tú estás nombrando en esta práctica tuya tiene que ver con el mismo Dios que el doctor Piñero comentó en sus primeros 10 minutos de exposición, que él habló de un solo Dios todopoderoso que creó una corte. Y en esa corte nació la sabiduría, que fue la que se supone que se puso en contra de la corte divina, la corte celestial, que fue expulsada, y al arrepentirse esto de la sabiduría que nació el Demurgo, y Demurgo nació la parte de Adán, que fue el que creó a Adán. Entonces, yo quiero saber la relación de la tesis del doctor Piñero con esta parte de los dioses. Si los dioses son las creaciones que vienen después de la sabiduría, o hay un solo Dios de verdad todopoderoso, como él lo nombra en su teología. Perfecto. Disculpa que no me sé expresar muy bien porque no tengo las palabras como ustedes, profesionales y veteranos. Te entendí a la perfección. Sí, gracias. Te entendí a la perfección. Gracias por tu pregunta. Y bueno, un poco atravesado que precisamente yo te haya puesto a ver una cátedra, o sea, que hayas visto una cátedra con el doctor Piñero empezando en esta, porque lo del doctor Piñero es algo que hasta para nosotros es pesado. Te explico dos cosas. Te voy a responder la pregunta desde dos ángulos que es muy importante que tengas presente. El primero es que lo que el doctor Piñero explicó es la tesis gnóstica de los primeros cristianos que reinterpreta el Génesis y reinterpreta la creación. ¿Ok? Es decir, es la perspectiva de ellos.
La que yo estoy explicando hoy es la perspectiva del cercano oriente antigua, es decir, mucho más vieja que la de los gnósticos. Es probablemente más de 2000 años más vieja. El concilio divino es un concepto 2000 años y más antiguo que la perspectiva de los cristianos gnósticos. Lo que pasa es que la perspectiva del prepadre, el demiurgo y de la creación es como ellos tratan de reinterpretar el Génesis para meter allí el concepto gnóstico de qué viene a ser el Salvador, que es obviamente el Jesús de Nazaret gnóstico, en el cosmos. Una cosa que es muy importante dejar claro en esta premisa es que eso va muy de la mano con la concepción cósmica griega. Es decir, los textos gnósticos tienen un pensamiento muy griego, muy helénico, y eso un poquito lo voy a explicar mañana, un poquito, pero yo tengo que mañana hablar del concepto de la Trinidad y de cómo se interpreta la Trinidad, porque el concepto que tenemos de la Trinidad ahorita no es el de la Trinidad de los primeros siglos, es más, es muy diferente, porque el enoteísmo sufre otra modificación. En el caso de los textos gnósticos es la opinión que ellos tenían, pero eso ya estoy hablando de los primeros siglos de la era cristiana. Lo que yo estoy explicando hoy es más antiguo. No habría una relación muy directa. Lo más que te puedo decir que se parece, en cierto punto de vista, es el conflicto cósmico. Por ejemplo, que lo mencionaba el hermano Raúl, en Isaías 14, se habla de un conflicto cósmico que tienen los dioses, en donde uno de los dioses trata de tener un trono a la altura del Altísimo en los lados del norte, en los lados del monte Safón. Entonces es muy importante tener claro que estos conflictos de deidades, donde puede entrar la batalla, porque el registro más antiguo o la guerra teológica más antigua que se presenta en la humanidad es, por ejemplo, en Enuma Elish, donde están los dioses primordiales, que se dice que ellos surgen a partir de la unión de los cielos y la tierra, y luego están los dioses jóvenes, en donde el líder de esos dioses jóvenes es Marduk. Algo parecido sucede con la mitología griega, con los titanes y con los dioses. Los titanes son hijos del dios Uranos, el dios del cielo, con Gaia, la diosa de la tierra, que son dos titanes. Y ahí surge el tiempo, que es Cronos. Y Cronos decide matar a su padre cortándole el pene, y cortándole el miembro surge la vida. Algo muy parecido al concepto nórdico y al concepto sumerio de que se crea el universo a partir del cuerpo de un gigante o a partir del cuerpo de un titán, o en el caso sumerio a partir del cuerpo de un monstruo marino femenino que es Tiamat. Ya luego de eso, los dioses se establecen y establecen un cosmos que es un orden. Pero todo eso son puntos de vista ya, en este caso el que te acabo de describir es el punto de vista helénico, es la creación según la titanomaquia, según la guerra de Zeus y los dioses con los titanes. Se parece un poco al concepto del demiurgo y demás, pero realmente el concepto judío que se refleja en la Cábala y que de hecho Anderson y yo lo podemos tratar con más atención, bueno, cuando él y yo hablamos del concepto del logos, eso está en el módulo 3 de mi curso del Concilio Divino, ahí se habla de cómo es que se explica el concepto de Juan 1.1 del logos, de dónde surge el pensamiento de Dios o el menra de Yahvé, que es su esencia. Eso yo también voy a explicar un poquitico mañana. Pero sí, la perspectiva gnóstica es de los primeros siglos de la era cristiana. En cambio, lo que yo estoy explicando hoy es mucho más antiguo. O sea, que realmente la perspectiva gnóstica es una reinterpretación, es una relectura. Perfecto. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí. Excelente. Muchas gracias. Bueno, tiene el paso la pregunta del hermano Mario Espinosa. Adelante, hermano Mario. Hola, hola. Gracias. Tengo una duda sobre el tema del entendimiento de la Biblia, porque finalmente comprendo o entiendo que la idea es un poco eso, o sea, buscar el mejor entendimiento de la escritura. Entonces, en algún momento yo hice un comentario sobre el tema de el plural cualitativo. Lo que pasa es lo siguiente, mira, una pequeña introducción cortita. Yo entiendo que las escrituras fueron hechas en un momento donde no habían herramientas como las de hoy, y a veces uno tiende a pensar eso, por ejemplo, negrita, colores o letras más grandes, más chicas. Por lo tanto, evidentemente, y dentro de lo que he estudiado, la prosa, la poesía, los mismos hebraísmos, eran las herramientas para destacar o no un texto. Pero también habían conceptos, y entre eso está el tema del, plural, del concepto plural. De hecho, cuando Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama ante mí, en realidad lo que le dice es las sangres de tu hermano claman ante mí. Entonces, la pregunta,
esta no es la pregunta, pero la pregunta sobre ese texto, digamos, es por qué se usa en plural. Ahora, si tú revisas otras lenguas, te vas a encontrar con que el repetir la palabra, incluyendo la escritura, tiene que ver con resaltar lo que se está diciendo. Por ejemplo, hay lenguas indígenas, yo veo que en Chile, donde existe un río, que ahora un puente también, que se llama Caucau. Cau significa gaviota, Cau significa gaviota grande. O sea, el recurso de la repetición es un recurso literario de una época donde no existían otras formas de resaltar el tema. Ahora, lo que me preocupa es que bajo ese concepto de Elohim, si tú te vas a Isaías 43:11, dice: yo soy Yahweh y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, las concordancias te llevan a Mateo, donde habla en texto donde dice que llamará su nombre Yeshua porque él salvará a su pueblo. Pero en los versículos que continúan, porque aquí en este versículo indica quién es, o qué es lo que va a hacer, perdón. Pero el quién es está explicado más adelante, como que llamará su nombre Immanuel, o sea, con nosotros Elohim, o él, porque él y Elohim. Entonces, para mí eso me cuadra. No sé si me entiendes de un Dios que es uno solo, que es Yahweh, y que Yeshua, que su nombre significa salvación, Yehoshua significa Adonai salva. Nos indica en Mateo en forma muy clara y directa quien vino es Yahweh o Elohim, perdón. Entonces, si empezamos a ver un tema de pluralidad sobre el texto, mi pregunta concreta sobre lo que te acabo de indicar es cómo, teniendo para mí las evidencias de lo que te acabo de contar, cómo concilias el tema entonces que Elohim no es un plural cualitativo. Entonces tendríamos que entender que los dioses crearon los cielos y la tierra, sin perjuicio que la palabra vará está en singular. Eso es mi pregunta. Bien, gracias por tu pregunta. Creo que aquí deberías comparar el caso, adelanto un poquito de mañana. Jesús es señalado en el Nuevo Pacto como aquel de quien Dios creó, o a partir de quien Dios creó todas las cosas, el primogénito de toda creación. De hecho, hay un caso crítico textual, que es el caso de Juan 1:18, que por cierto hay un artículo en la escuela también de él, donde dice que él es el unigénito Dios que ha revelado a Dios. Es decir, nadie ha visto a Dios, el unigénito Dios lo ha revelado. Pareciera que hubiesen dos dioses en el texto. Cuando tú te vas a Eclesiastés 12:1, dice Boreija, acuérdate de tus creadores, y su raíz es vara de Génesis 1. Yo vuelvo al punto. Perdón, Joshua, perdón que te interrumpa. Justamente ese texto aparece en los días de tus juventudes. También aparece en plural. Entonces lo que trata de implementar ahí es tu plena juventud. No es que además no existía la adolescencia en esa época, el concepto. Por lo tanto, estamos hablando de cercano a la niñez. No sé si me entiendes. Entonces, ese texto, sí, claro, en ese contexto. Entonces, pero la pregunta específica es el tema de la pluralidad de Elohim con respecto a que... hay textos que, perdona que te interrumpí, pero se me olvidó decirte una cosa, no recuerdo el texto, pero hay un versículo que te lo puedo mandar, que lo voy a buscar, donde no se entiende sino donde están los dos conceptos, un singular, una pluralidad numérica, y por el otro lado la pluralidad, cualitativa, donde usando esos dos conceptos, el texto se entiende con mucha facilidad. Así me lo han dicho profesores que son bastante estudiados en el tema, digamos. Eso. Claro. Puntualmente te diría un punto de vista. Creo que te puede servir bastante el artículo del problemático, problema y estático, porque me recuerdas una sección donde hablo del hebreo arcaico, donde hay cierta intensificación de los elementos con el plural. Hay uno que intensifica, es en cuanto a la calidad del personaje. Eso creo que lo puede explicar mejor mi hermano Raúl. Pero además, cuando yo hablo del plural de Elohim, yo me estoy refiriendo a que puede aplicar a Dios como el ser cósmico que está creando, como también puede aplicar a él y a su concilio en unidad, tomando una decisión de crear. Cuando hay esa lucha de la pluralidad, por ejemplo, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando con él, eso es plural, pero el que ejecuta la acción es Dios.
Entonces, es un problema que hay allí con el texto, pero que sí por contexto se puede aclarar muy bien. Pero yo creo que una parte... Pero ese texto dice sea hecho el hombre, no dice hagamos en hebreo. Sea hecho. Ahí dice la palabra más correcta en hebreo sea hecho, no es un hagamos. Y además aparece aparece también en Elohim, entonces Yahweh, como un singular. Pero es que ese es otro tema. Mario claro, y Joshua, si me permiten brevemente. Adelante. El asunto del plural cualitativo o cuantitativo tal vez puede comprenderse mejor cuando nosotros nos vamos a aquel famosa ser Behemoth, ¿verdad? Que si no me equivoco está en el libro de Job, ¿verdad? Pues Behemoth es un monstruo marino, ¿verdad? Quizás sea comparable en tamaño al de una ballena, ¿verdad? No lo sabemos con certeza. Pero Behemoth es un plural de Behemá, que literalmente significa bestia. Entonces, como bien lo explicaba nuestro hermano Mario Espinosa, a falta de recursos semánticos y sintácticos en un idioma que se originó con una pureza y una sencillez y una concreción que hoy, por causa del helenismo, todo eso se perdió, no habían recursos para destacar la grandeza de algo. Entonces, si yo quiero decir una bestia muy grande, puedo decir o Behemá o Behemoth, ¿verdad? Le pongo un plural femenino, es decir, estoy diciendo una bestia tan grande como si yo sumara un número determinado de bestias. Muy probablemente una postura es, ¿verdad?, que ese sea el caso de Elohim, pero el hebreo también es muy contextual, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta, ¿verdad?, qué es lo que está diciendo, a quién se está refiriendo, entonces requiere un análisis intensivo, pero para eso están los cursos como Hebreo Arcaico, Concilio Divino, que damos aquí en la Escuela de Alejandría. Gracias, hermano Raúl. No sé si eso contesta más o menos tu comentario, Mario. Sí, adelante. Un comentario cortito. No quiero decir que en algún momento Elohim se tiene que entender como plural, numérico. Lo que estoy tratando, lo que yo te había entendido, Yocho, a lo mejor cometí un error, es que no existe o no se puede entender el concepto de plural cualitativo. De hecho, existe el plural dual en hebreo, entonces, el dualismo. Entonces, porque esto me parece muy relevante, básicamente por el entendimiento de las escrituras, porque cuando habla alguien dice, este se ve como hijo de los dioses, como aparece traducido en alguna escritura, cuando ve a esta cuarta persona cuando está en el horno de fuego. Ahí dice Elohim, no dice, o sea, entendiendo el contexto habría que saber si está hablando de un dios. En realidad dice Bar Elahim, que es el plural en arameo. Lo sé porque lo estudié con profesores en la Peshita. En ese caso sí no, tendría sentido que allí lo haya utilizado en plural, pero autores politeístas. Mario, allí también hay que ver muy bien el verbo. Mira que, por ejemplo, Bereshit bara Elohim, bara está en singular, no está en plural. Entonces identifica ya al sujeto. No, sí lo entiendo. Lo que pasa es que lo que había entendido de Joshua es que el concepto prácticamente no existía de este plural cualitativo cuando eso te hace entender la escritura de una forma muy distinta. No sé si me entiende. Entonces, no es que estoy defendiendo un punto u otro, sino quería entender cómo... No, aclaro, puntual, como para que se salga de dudas a cualquiera que la tenga. Yo tengo un artículo en la escuela que se llama El problemático problema majestático, no para negar la norma, sino por qué intenciones se aplicó en cierto punto. Porque sí hubo gente, sí la hubo. Hubo de hecho un judío, un rabino que lo mencionó en el artículo, que él dice que maldito todo aquel que utilice el término Ha Elohim en sentido ugarítico, o sea que él estaba consciente de que el sentido era plural y no quería que lo siguieran aplicando, o sea, le maldecía a la gente que lo hiciera. Hay casos y muchos autores de distintos libros cristianos y no cristianos y de autoría que quiere reflejar la Trinidad o lo que sea, señalan que el artículo del concilio divino, del plural majestático, muchas veces fue utilizado como una norma malintencionada para negar un claro ejemplo de noteísmo, porque el detalle es el siguiente. Esto es algo que se ve en la Septuaginta, en la Peshita, en los Targumín, esto es algo que se ve
en el texto hebreo directamente en el masorético, y esto es algo que se ve en muchos casos. Los ejemplos que estoy usando son ejemplos muy específicos, pero no dejan de significar o no dejan de estar agarrados necesariamente de los términos hermanos. Mi postura puntual es que el término Elohim tiene su raíz comparativa con Ugarit, y Ugarit siempre lo utiliza en sentido plural, siempre. Eso ya es una norma de Ugarit. Ahora, si la quieren seguir, no hay ningún problema. Y si no la quieren seguir, tampoco hay ningún problema. Yo no estoy negando que no haya un plural cuantitativo, lo hay, pero es muy específico. No es la norma inherente, porque hay muchos casos donde el viejo pacto dice Elohim y se está refiriendo a dioses, que luego en la Septuaginta aparece como ángeles, angelos. Un ejemplo que te puedo dar es el Salmo 8, donde dice ¿quién es para ti el hijo de Adán, para que lo corones de honor y de gloria? Y ¿quién es para ti? Lo hiciste poco menor que los dioses. Así dice en el hebreo, lo hiciste poco menor que Elohim. Y la Septuaginta traduce, lo hiciste poco menor que los ángeles, y el Nuevo Testamento que siguió este texto dice, lo hiciste poco menor que los ángeles. Pero el texto dice, lo hiciste poco menor que los dioses. Entonces, eso no se puede ignorar, es una cuestión gramatical. No se puede ignorar. Sí, hay unos casos específicos donde es cantidad en cuanto a la calidad del personaje. Es amplio, es exagerado, como lo señalaba mi hermano Raúl, pero no es todos los casos. No, y hay otro punto. Vuelvo y recalco. Elohim no es un nombre propio. Es un nombre que se le puede aplicar a muchas entidades, inclusive a jueces, ¿verdad? Simplemente significa muy poderoso o muy poderoso, si es plural, o tan poderoso como muchos muy poderosos juntos, ¿verdad? Pero no es un nombre propio, ¿verdad? No es un nombre propio en ningún caso. Eso que mencionó mi hermano Raúl es importante con lo de los jueces, y que no estoy hago un paréntesis chiquitico, que lo van a leer en el artículo, que dice que Elohim se transformó en jueces a partir del Targum de Onkelos. Eso no significaba jueces, lo que pasa es que se utiliza para referirse a los jueces, porque el atributo de juzgar es un atributo divino. En el cercano oriente los dioses son los que juzgan, no los humanos. Y si un humano juzga, lo está haciendo de parte de los dioses. Es por eso. Pero eso todavía es más prueba del uso genérico que se le da al término, ¿verdad? Exactamente. En cambio, por otro lado, Yahvé, ese sí es un nombre propio, ¿verdad? O sea, eso es otra cosa muy distinta. Pero Tomás, adelante, puedes abrir tu micrófono y compartir tu inquietud, y con esto damos por terminada la parte de preguntas. Adelante, Tomás. Mi pregunta es tengo una opinión que más bien todo lo que vemos en la literatura de la Biblia viene presentado como la impresión de nosotros como conociendo a Dios, y es la revelación divina que se viene manifestando con el tiempo, y poco a poco vamos entendiendo exactamente cuál es la magnitud de Dios o qué se cree, cuál sería la respuesta a eso. No sé si se me entendió. Le entendí un poco a medias, mi hermano. No sé si puede ser un poquito más claro en cuanto a la concepción. Bueno, el concepto que yo veo es muchos conceptos que estamos hablando de multiplicidad de dioses y una cantidad de cosas, ¿no? Pero definitivamente Dios se nos va revelando a nosotros poco a poco a través de la palabra, a través del tiempo, ¿no? Que finalmente la comprensión de Dios lo vamos a nosotros a tener claramente ahora, quizás en la revelación que nosotros podamos tener. Es una pregunta, por eso quizás uno se puede confundir inicialmente, ¿no? Ok, ahora sí le entendí la pregunta. No sé si entiende. Sí es cierto que la concepción de la deidad evoluciona en todo el relato bíblico, hasta que finalmente en el Nuevo Pacto se nos revela a Dios en forma física en la persona de Jesús, de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Lo importante que creo que debería yo señalar aquí es que el concepto antiguo de Dios no es un concepto confuso, de hecho es un concepto muy claro. Lo que pasa es que con el tiempo las traducciones y los temas y cada una de las concepciones personales de los autores, de los profetas y de los autores bíblicos, hicieron de Dios una entidad correspondiente a su época, y ellos lo fueron relacionando con lo que estaban viviendo. Entonces, finalmente, cuando llegamos al nuevo pacto, Dios se revela nuevamente y él transmite ciertos atributos. Hay una pregunta que me hizo un hermano hace varios días, o sea, que se la hizo el hermano Raúl, pero que se mantiene hasta mañana, que si el Dios Yahvé y el Dios del Nuevo Testamento de Jesús son distintos. Y eso es algo que mañana voy a aclarar. Las características divinas de Jesús de Nazaret.
Y esas características son las que hacen notar que siempre fue el mismo Dios y que de hecho la deidad y la concepción de la deidad no cambia mucho. La concepción del Nuevo Testamento o neotestamentaria de Dios es muy hebrea. Pero eso mañana es como que finaliza este punto, porque hoy quiero como introducirlos al concepto de la deidad históricamente, arqueológicamente y finalmente según el contexto bíblico. No sé si eso responde su comentario, estimado. Yo lo a que procesen lo de hoy con calma. A que procesen lo de hoy con calma y mañana de pronto traen hasta preguntas ya elaboradas aún de la clase de hoy y podemos terminar de ver el arco completo. Y entender todo el marco interpretativo de la Biblia, porque miren algo para que, y esto no es de menor valor. Nosotros pensamos que la concepción del Dios bíblico tiene que ver con un solo pueblo, pero mire que aquí charlandito se mezcló la concepción de al menos 5 o 6 pueblos sobre el mismo Dios. Así. Y sus lenguas también están mezcladas aquí, que finalmente nos quedó en hebreo, arameo y griego. Eso es lo que nos quedó. Pero mire todos los pueblos que tuvieron contacto aquí. Y a nosotros nos llegó, digámoslo así, y lo vamos a ver un poco en detalle en la clase quinta. A nosotros nos llegó un proceso no solamente de edición textual, sino también de edición cultural. Y eso tiene cosas muy positivas y también cosas muy negativas. Esto que estamos viendo aquí es apenas una aproximación a eso. Y yo les entiendo que esto es difícil de procesar. O sea, no se preocupe si no entendieron muchas cosas ahora. No se preocupen. Pero al menos ya empiezan a abrir el panorama. Y eso es lo importante. Y si ese propósito se cumplió con esta clase, me atrevo a hablar por mis compañeros de que hicimos la tarea bien. Hicimos la tarea bien. No, listo, hermanos, no siendo más, como dijo el buen padrecito, podéis ir en paz. Los esperamos mañana a esta misma hora y por este mismo canal. Dios les bendiga y que tengan una feliz tarde, noche o día. Muchas gracias.